Exhortación apostólica, querida Amazonía del Papa Francisco. Al pueblo de Dios y a todas las personas de buena voluntad. Capítulo 4. Un sueño eclesial. La Iglesia está llamada a caminar con los pueblos de la Amazonía. En América Latina, este caminar tuvo expresiones privilegiadas como la Conferencia de Obispos en Medellín, en 1968, y su aplicación a la Amazonía en Santarém, en 1972. Y luego en Puebla, en 1979, Santo Domingo en 1992 y Aparecida en el 2007. El camino continúa, y la tarea misionera, si quiere desarrollar una iglesia con rostro amazónico, necesita crecer en una cultura del encuentro hacia una pluriforme armonía. Pero para que sea posible esta encarnación de la iglesia y del evangelio, debe resonar una y otra vez el gran anuncio misionero. El anuncio indispensable en la Amazonía. Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la Amazonía, podemos responder y partir de las organizaciones sociales, recursos técnicos, espacios de debate, programas políticos, y todo eso puede ser parte de la solución. Pero los cristianos no renunciamos a la propuesta de fe que recibimos del Evangelio. Si bien queremos luchar con todos codo a codo, no nos avergonzamos de Jesucristo. Para quienes se han encontrado con Él, viven en su amistad y se identifican con su mensaje, es inevitable hablar de Él y acercar a los demás su propuesta de vida nueva. ¡Ay de mí si no evangelizo! La auténtica opción para los más pobres y olvidados, al mismo tiempo que nos mueve a liberarlos de la miseria material y a defender sus derechos, implica proponerles la amistad con el Señor que los promueve y dignifica. Sería triste que reciban de nosotros un código de doctrinas o un imperativo moral, pero no el gran anuncio salvífico, ese grito misionero que apunta al corazón y da sentido a todo lo demás. Tampoco podemos conformarnos con un mensaje social. Si damos la vida por ellos, por la justicia y la dignidad que ellos merecen, no podemos ocultarles que lo hacemos porque reconocemos a Cristo en ellos y porque descubrimos la inmensa dignidad que les otorga el Padre Dios que los ama infinitamente. Ellos tienen derecho al anuncio del Evangelio, sobre todo a ese primer anuncio que se llama querigma y que es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras, y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra. Es el anuncio de un Dios que ama infinitamente a cada ser humano, que ha manifestado plenamente ese amor en Cristo crucificado por nosotros y resucitado en nuestras vidas. Propongo releer un breve resumen sobre este contenido en el capítulo 4 de la exhortación Christus Vivit. Este anuncio debe resonar constantemente en la Amazonía, expresado de muchas modalidades diferentes. Sin este anuncio apasionado, cada estructura eclesial se convertirá en una ONG más, y así no responderemos al pedido de Jesucristo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Cualquier propuesta de maduración en la vida cristiana necesita tener como eje permanente ese anuncio, porque toda formación cristiana es, ante todo, la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor. La reacción fundamental ante ese anuncio, cuando logra provocar un encuentro personal con el Señor, es la caridad fraterna, ese mandamiento nuevo que es el primero, el más grande, el que mejor nos identifica como discípulos. Así, el querigma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido del Evangelio, que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonía. Es lo que vivieron grandes evangelizadores de América Latina como Santo Toribio de Mogrovejo y San José de Anchieta. La inculturación. La Iglesia, al mismo tiempo que anuncia una y otra vez el querigma, necesita crecer en la Amazonía.
Para ello siempre reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. De esta forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación, que no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud de la luz del Evangelio. Tampoco desprecia la riqueza de sabiduría cristiana transmitida durante siglos, como si se pretendiera ignorar la historia donde Dios ha obrado de múltiples maneras, porque la Iglesia tiene un rostro pluriforme, no solo desde una perspectiva espacial, sino también desde su realidad temporal. Se trata de la auténtica tradición de la Iglesia, que no es un depósito estático ni una pieza de museo, sino la raíz de un árbol que crece. Es la tradición milenaria que testimonia la acción divina en su pueblo y tiene la misión de mantener vivo el fuego más que conservar sus cenizas. San Juan Pablo II enseñaba que, al presentar su propuesta evangélica, la Iglesia no pretende negar la autonomía de la cultura. Al contrario, tiene hacia ella el mayor respeto, porque la cultura no es solamente sujeto de redención y elevación, sino que puede también jugar un rol de mediación y de colaboración. Dirigiéndose a los indígenas del continente americano, recordó que una fe que no se haga cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pensada, no fielmente vivida. Los desafíos en las culturas invitan a la Iglesia a una actitud de vigilante sentido crítico, pero también de atención confiada. Cabe retomar aquí lo que ya expresé en la exhortación Evangelii Gaudium acerca de la inculturación, que tiene como base la convicción de que la gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Percibamos que esto implica un doble movimiento. Por una parte, una dinámica de fecundación que permite expresar el Evangelio en un lugar, ya que cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Por otra parte, la misma Iglesia vive un camino receptivo, que la enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en esa cultura. De ese modo, el Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. Se trata, en definitiva, de permitir y de alentar que el anuncio del Evangelio inagotable, comunicado con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Por esto, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, y no haría justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde. Sin embargo, el riesgo de los evangelizadores que llegan a un lugar es creer que no solo deben comunicar el Evangelio, sino también la cultura en la cual ellos han crecido, olvidando que no se trata de imponer una determinada forma cultural, por más bella y más antigua que sea. Hace falta aceptar con valentía la novedad del espíritu, capaz de crear siempre algo nuevo con el tesoro inagotable de Jesucristo, porque la inculturación coloca a la Iglesia en un camino difícil pero necesario. Es verdad que aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado y terminamos como espectadores de un estancamiento infecundo de la Iglesia. No temamos, no le cortemos las alas al Espíritu Santo. Caminos de inculturación en la Amazonía. Para lograr una renovada inculturación del Evangelio en la Amazonía, la Iglesia necesita escuchar su sabiduría ancestral, volver a dar voz a los mayores, reconocer los valores presentes en el estilo de vida de las comunidades originarias, recuperar a tiempo las ricas narraciones de los pueblos.
En la Amazonía ya hemos recibido riquezas que vienen de las culturas precolombinas, como la apertura a la acción de Dios, el sentido de la gratitud de los frutos de la tierra, el carácter sagrado de la vida humana y la valoración de la familia, el sentido de solidaridad y la corresponsabilidad en el trabajo común, la importancia de lo cultural, la creencia en una vida más allá de lo terrenal y tantos otros valores. En este contexto, los pueblos indígenas amazónicos expresan la auténtica calidad de vida como un buen vivir que implica una armonía familiar, personal, comunitaria y cósmica, y que se expresa en su modo comunitario de pensar la existencia, en la capacidad de encontrar gozo y plenitud en medio de una vida austera y sencilla, así como en el cuidado responsable de la naturaleza que preserva los recursos para las siguientes generaciones. Los pueblos aborígenes podrían ayudarnos a percibir lo que es una feliz sobriedad, y en este sentido tienen mucho que enseñarnos. Ellos saben ser felices con poco, disfrutan los pequeños dones de Dios sin acumular tantas cosas, no destruyen sin necesidad, cuidan los ecosistemas y reconocen que la tierra, al mismo tiempo que se ofrece para sostener su vida, como una fuente generosa, tiene un sentido materno que despierta respetuosa ternura. Todo esto debe ser valorado y recogido en la evangelización. Mientras luchamos por ellos y con ellos, estamos llamados a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Los habitantes de las ciudades necesitan valorar esta sabiduría y dejarse reeducar frente al consumismo ansioso y al aislamiento urbano. La Iglesia misma puede ser un vehículo que ayude a esta recuperación cultural en una preciosa síntesis con el anuncio del Evangelio. Además, ella se convierte en un instrumento de caridad en la medida en que las comunidades urbanas no solo sean misioneras en su entorno, sino también acogedoras ante los pobres que llegan del interior acuciados por la miseria. Lo es igualmente en la medida en que las comunidades estén cerca de los jóvenes migrantes para ayudarles a integrarse en la ciudad sin caer en sus redes de degradación. Estas acciones eclesiales que brotan del amor son valiosos caminos dentro de un proceso de inculturación. Pero la inculturación eleva y plenifica. Ciertamente hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado, mística en gratuidad que ama la vida como don, mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. No obstante, también se trata de lograr que esta relación con Dios presente en el cosmos se convierta cada vez más en la relación personal con un tú que sostiene la propia realidad y quiere darle un sentido, un tú que nos conoce y nos ama. Flotan sombras de mí, maderas muertas, pero la estrella nace sin reproche sobre las manos de este niño, expertas que conquistan las aguas y la noche. Me ha de bastar saber que tú me sabes entero, desde antes de mis días. De igual modo, la relación con Jesucristo, Dios y hombre verdadero, liberador y redentor, no es enemiga de esta cosmovisión marcadamente cósmica que los caracteriza, porque Él también es el resucitado que penetra todas las cosas. Para la existencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva. Él está gloriosa y misteriosamente presente en el río, en los árboles, en los peces, en el viento, como el Señor que reina en la creación sin perder sus heridas transfiguradas, y en la Eucaristía asume los elementos del mundo, dando a cada uno el sentido del don pascual. Inculturación social y espiritual. Esta inculturación, dada la situación de pobreza y abandono de tantos habitantes de la Amazonía, necesariamente tendrá que tener un perfume marcadamente social y caracterizarse por una firme defensa de los derechos humanos,
haciendo brillar ese rostro de Cristo que ha querido identificarse con ternura especial con los más débiles y pobres. Porque desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre la evangelización y promoción humana. Y esto implica para las comunidades cristianas un claro compromiso con el reino de justicia en la promoción de los descartados. Para ello es sumamente importante una adecuada formación de los agentes pastorales en la doctrina social de la Iglesia. Al mismo tiempo, la inculturación del Evangelio en la Amazonía debe integrar mejor lo social con lo espiritual, de manera que los más pobres no necesiten ir a buscar fuera de la Iglesia una espiritualidad que responda a los anhelos de su dimensión trascendente. Por lo tanto, no se trata de una religiosidad alienante e individualista que acalle los reclamos sociales por una vida más digna, pero tampoco se trata de mutilar la dimensión trascendente y espiritual como si al ser humano le bastara el desarrollo material. Esto nos convoca no solo a combinar las dos cosas, sino a conectarlas íntimamente. Así brillará la verdadera hermosura del Evangelio, que es plenamente humanizadora, que dignifica íntegramente a las personas y a los pueblos, que colma el corazón y la vida entera. Puntos de partida para una santidad amazónica. Así podrán nacer testimonios de santidad con rostro amazónico que no sean copias de modelos de otros lugares, santidad hecha de encuentro y de entrega, de contemplación y de servicio, de soledad receptiva y de vida común, de alegre sobriedad y de lucha por la justicia. A esta santidad la alcanza cada uno por su camino, y eso vale también para los pueblos donde la gracia se encarna y brilla con rasgos distintos. Imaginemos una santidad con rasgos amazónicos, llamada a interpelar a la Iglesia Universal. ¿Qué? Un proceso de inculturación que implica caminos no solo individuales, sino también populares. Exige amor al pueblo cargado de respeto y comprensión. En buena parte de la Amazonía, este proceso ya se ha iniciado. Hace más de 40 años, los obispos de la Amazonía del Perú destacaban que en muchos de los grupos presentes en esa región, el sujeto de evangelización, modelo por una cultura propia, múltiple y cambiante, está inicialmente evangelizado, ya que posee ciertos rasgos de catolicismo popular que, aunque primitivamente quizás fueron promovidos por agentes pastorales, actualmente son algo que el pueblo ha hecho suyo y hasta les ha cambiado los significados y los transmite de generación en generación. No nos apresuremos a calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Más bien hay que saber reconocer el trigo que crece entre la cizaña, porque en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Es posible recoger de alguna manera un símbolo indígena sin calificarlo necesariamente de idolatría. ¿What? Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de reencuentro y de fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación o de maduración. Un misionero de alma trata de descubrir qué inquietudes legítimas buscan un cauce en manifestaciones religiosas, a veces imperfectas, parciales o equivocadas, e intenta responder desde una espiritualidad inculturada. Será sin duda una espiritualidad centrada en el único Dios y Señor, pero al mismo tiempo capaz de entrar en contacto con las necesidades cotidianas de las personas que procuran una vida digna, que quieren disfrutar de las cosas bellas de la existencia, encontrar la paz y la armonía, resolver las crisis familiares, curar sus enfermedades, ver a sus hijos crecer felices. El peor peligro sería alejarlos del encuentro con Cristo por presentarlo como un enemigo del gozo o como alguien indiferente ante las búsquedas y las angustias humanas. Hoy,
es indispensable mostrar que la santidad no deja a las personas sin fuerzas, vida o alegría. La inculturación de la liturgia. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. En la Amazonía no deberían entenderse como una separación con respecto a lo creado. Ellos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en meditación de la vida sobrenatural. Son una planificación de lo creado, donde la naturaleza es elevada para que sea lugar e instrumento de la gracia, para abrazar el mundo en un nivel distinto. En la Eucaristía, Dios, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia. Ella une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. Por esa razón puede ser motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado. Así no escapamos del mundo ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios. Esto nos permite recoger en la liturgia muchos elementos propios de la experiencia de los indígenas en su íntimo contacto con la naturaleza y estimular expresiones autóctonas en cantos, danzas, ritos, gestos y símbolos. Ya el Concilio Vaticano II había pedido este esfuerzo de inculturación de la liturgia en los pueblos indígenas, pero han pasado más de 50 años y hemos avanzado poco en esta línea. Al domingo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. El ser humano tiende a reducir el descanso contemplativo al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita a la obra que se realiza lo más importante, su sentido. Estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva y gratuita. Los pueblos originarios saben de esta gratuidad y de este sano ocio contemplativo. Nuestras celebraciones deberían ayudarles a vivir esta experiencia en la liturgia dominical y a encontrarse con la luz de la palabra y de la Eucaristía que ilumina nuestras vidas concretas. Los sacramentos muestran y comunican al Dios cercano que llega con misericordia a curar y a fortalecer a sus hijos. Por lo tanto, deben ser accesibles, sobre todo para los pobres, y nunca deben negarse por razones de dinero. Tampoco cabe frente a los pobres y olvidados de la Amazonía una disciplina que excluya y aleje, porque así ellos son fácilmente descartados por una iglesia convertida en aduana. Más bien, en las difíciles situaciones que viven las personas más necesitadas, la iglesia debe tener un especial cuidado para comprender, consolar, integrar, evitando imponerles una serie de normas como si fueran una roca, con lo cual se consigue el efecto de hacer que se sientan juzgadas y abandonadas precisamente por esa madre que está llamada a acercarles la misericordia de Dios. Para la Iglesia, la misericordia puede volverse una mera expresión romántica si no se manifiesta concretamente en la tarea pastoral. La inculturación de la ministerialidad. La inculturación también debe desarrollarse y reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial y la ministerialidad. Si se incultura la espiritualidad, si se incultura la santidad, si se incultura el Evangelio mismo, ¿cómo evitar pensar en una inculturación del modo como se estructuran y se viven los ministerios eclesiales? La pastoral de la Iglesia tiene en la Amazonía una presencia precaria debido a una parte de la inmensa extensión territorial con muchos lugares de difícil acceso, gran diversidad cultural, serios problemas sociales y la propia opción de algunos pueblos de recluirse. Esto no puede dejarnos indiferentes y exige de la Iglesia una respuesta específica y valiente. Se requiere lograr que la ministerialidad se configure de tal manera que esté al servicio de una mayor frecuencia de la celebración de la Eucaristía aún en las comunidades más remotas y escondidas. En Aparecida se invitó a escuchar el lamento de tantas comunidades de la Amazonía
privadas de la Eucaristía dominical por largos periodos, pero al mismo tiempo se necesitan ministros que puedan comprender desde dentro la sensibilidad y las culturas amazónicas. El modo de configurar la vida y el ejercicio del ministerio de los sacerdotes no es monolítico y adquiere diversos matices en distintos lugares de la tierra. Por eso es importante determinar qué es lo más específico del sacerdote, aquello que no puede ser delegado. La respuesta está en el sacramento del orden sagrado que lo configura con Cristo sacerdote. Y la primera conclusión es que ese carácter exclusivo recibido en el orden lo capacita solo a él para presidir la Eucaristía. Esa es su función específica, principal e indelegable. Algunos piensan que lo que distingue al sacerdote es el poder, el hecho de ser la máxima autoridad de la comunidad. Pero San Juan Pablo II explicó que aunque el sacerdocio se considere jerárquico, esta función no tiene el valor de estar por encima del resto, sino que está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Cuando se afirma que el sacerdote es signo de Cristo cabeza, el sentido principal es que Cristo es la fuente de la gracia. Él es cabeza de la Iglesia porque tiene el poder de hacer correr la gracia por todos los miembros de la Iglesia. El sacerdote es signo de esa cabeza que derrama la gracia ante todo cuando celebra la Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida cristiana. Esa es su gran potestad, que solo puede ser recibida en el sacramento del orden sacerdotal. Por eso, únicamente él puede decir, este es mi cuerpo. Hay otras palabras que solo él puede pronunciar, yo te absuelvo de tus pecados, porque el perdón sacramental está al servicio de una celebración eucarística digna. En estos dos sacramentos está el corazón de su identidad exclusiva. En las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la Eucaristía porque ella hace la Iglesia, y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si ésta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento del perdón. Esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos, orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los presbíteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. Comunidades repletas de vida. Por otra parte, la Eucaristía es el gran sacramento que significa y realiza la unidad de la Iglesia y se celebra para que de extraños, dispersos e indiferentes unos a otros lleguemos a ser unidos, iguales y amigos. Quien preside la Eucaristía debe cuidar la comunión, que no es una unidad empobrecida, sino que acoge la múltiple riqueza de dones y carismas que el Espíritu derrama en la comunidad. Por lo tanto, la Eucaristía, como fuente y culmen, reclama el desarrollo de esa multiforme riqueza. Se necesitan sacerdotes, pero esto no excluye que ordinariamente los diáconos permanentes, que deberían ser muchos más en la Amazonía, las religiosas y los mismos laicos, asuman responsabilidades importantes para el crecimiento de las comunidades y que maduren en el ejercicio de esas funciones gracias a un acompañamiento adecuado. Entonces no se trata solo de facilitar una mayor presencia
de ministros ordenados que puedan celebrar la Eucaristía. Este sería un objetivo muy limitado si no intentamos también provocar una nueva vida en las comunidades. Necesitamos promover el encuentro con la palabra y la maduración en la santidad a través de varios servicios laicales, que suponen un proceso de preparación bíblica, doctrinal, espiritual y práctica, y diversos caminos de formación permanente. Una iglesia con rostros amazónicos requiere la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, que conozcan las lenguas, las culturas, la experiencia espiritual y el modo de vivir en comunidad de cada lugar, al mismo tiempo que dejen espacio a la multiplicidad de dones que el Espíritu Santo siembra en todos, porque allí donde hay necesidad peculiar, Él ya ha derramado carismas que permitan darle una respuesta. Ello supone en la Iglesia una capacidad para dar lugar a la audacia del Espíritu, para confiar y concretamente para permitir el desarrollo de una cultura eclesial propia, marcadamente laical. Los desafíos de la Amazonía exigen a la Iglesia un esfuerzo especial por lograr una presencia capilar que solo es posible con un contundente protagonismo de los laicos. Muchas personas consagradas gastaron sus energías y buena parte de sus vidas en el reino de Dios en la Amazonía. La vida consagrada, capaz de diálogo, de síntesis, de encarnación y de profecía, tiene un lugar especial en esta configuración plural y armoniosa de la Iglesia amazónica. Pero le hace falta un nuevo esfuerzo de inculturación, que ponga en juego la creatividad, la audacia misionera, la sensibilidad y la fuerza peculiar de la vida comunitaria. Las comunidades de base, cuando supieron integrar la defensa de los derechos sociales con el anuncio misionero y la espiritualidad, fueron verdaderas experiencias de sinodalidad en el caminar evangelizador de la Iglesia en la Amazonía. Muchas veces han ayudado a formar cristianos comprometidos con su fe, discípulos y misioneros del Señor, como testimonia la entrega generosa hasta derramar su sangre de tantos miembros suyos. Aliento de profundización de la tarea conjunta que se realiza a través de la REPAM y de otras asociaciones con el objetivo de consolidar lo que ya pedía Aparecida, establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos que están en la cuenca amazónica una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas. Esto vale especialmente para la relación entre las iglesias fronterizas. Finalmente, quiero recordar que no siempre podemos pensar proyectos para comunidades estables porque en la Amazonía hay una gran movilidad interna, una constante migración, muchas veces pendular, y la región se ha convertido de hecho en un corredor migratorio. La transhumancia amazónica no ha sido bien comprendida ni suficientemente trabajada desde el punto de vista pastoral. Por ello, hay que pensar en equipos misioneros itinerantes y apoyar la inserción y la itinerancia de los consagrados y las consagradas junto a los más empobrecidos y excluidos. Por otro lado, esto desafía a nuestras comunidades urbanas, que deberían cultivar con ingenio y generosidad, de forma especial en las periferias, diversas formas de cercanía y de acogida ante las familias y los jóvenes que llegan del interior. La fuerza y el don de las mujeres. En la Amazonía hay comunidades que se han sostenido y han transmitido la fe durante mucho tiempo sin que algún sacerdote pasara por allí aún durante décadas. Esto ocurrió gracias a la presencia de mujeres fuertes y generosas, bautizadoras, catequistas, rezadoras, misioneras, ciertamente llamadas e impulsadas por el Espíritu Santo. Durante siglos, las mujeres mantuvieron a la Iglesia en pie en esos lugares con admirable entrega y ardiente fe. Ellas mismas, en el sínodo, nos conmovieron a todos con su testimonio. Esto nos invita a expandir la mirada para evitar reducir nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales. Ese reduccionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado,
Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. Jesucristo se presenta como esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía a través de la figura de un varón que la preside como signo del único sacerdote. Este diálogo entre el esposo y la esposa que se eleva en la adoración y santifica a la comunidad no debería encerrarnos en planteamientos parciales sobre el poder en la Iglesia, porque el Señor quiso manifestar su poder y su amor a través de dos rostros humanos, el de su Hijo divino hecho hombre y el de una criatura que es mujer, María. Las mujeres hacen su aporte a la Iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, la Madre. De este modo no nos limitamos a un planteamiento funcional, sino que entramos en la estructura íntima de la Iglesia. Así comprendemos radicalmente por qué sin las mujeres ella se derrumba, como se habrían caído a pedazos tantas comunidades de la Amazonía si no hubieran estado allí las mujeres, sosteniéndolas, conteniéndolas y cuidándolas. Esto muestra cuál es su poder característico. No podemos dejar de alentar los dones populares que han dado a las mujeres tanto protagonismo en la Amazonía, aunque hoy las comunidades estén sometidas a nuevos riesgos que no existían en otras épocas. La situación actual nos exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos que respondan a las necesidades específicas de los pueblos amazónicos en este momento histórico. En una iglesia sinodal, las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina. Ampliar horizontes más allá de los conflictos. Suele ocurrir que en un determinado lugar los agentes pastorales vislumbran soluciones muy diversas para los problemas que enfrentan, y por ello proponen formas aparentemente opuestas de organización eclesial. Cuando esto ocurre, es probable que la verdadera respuesta a los desafíos de la evangelización esté en la superación de las dos propuestas, encontrando otros caminos mejores, quizá no imaginados. El conflicto se supera en un nivel superior donde cada una de las partes, sin dejar de ser fiel a sí misma, se integra con la otra en una nueva realidad. Todo se resuelve en un plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. De otro modo, el conflicto nos encierra. Perdemos perspectivas, los horizontes se limitan y la realidad misma queda fragmentada. Esto de ninguna manera significa revitalizar los problemas, escapar de ellos o dejar las cosas como están. Las verdaderas soluciones nunca se alcanzan licuando la audacia, escondiéndose de las exigencias concretas o buscando culpas afuera. Al contrario, la salida se encuentra por desborde, trascendiendo la dialéctica que limita la visión para poder reconocer así un don mayor que Dios está ofreciendo. De este modo, de ese nuevo don acogido con valentía y generosidad, de ese don inesperado que despierta una nueva y mayor creatividad, manarán como de una fuente generosa las respuestas que la dialéctica no nos dejaba ver. En sus inicios, la fe cristiana se difundió admirablemente siguiendo esta lógica que le permitió, a partir de una matriz hebrea, encarnarse en las culturas grecorromanas y adquirir a su paso distintas modalidades. De modo análogo, en este momento histórico, la Amazonía nos desafía a superar perspectivas limitadas, soluciones pragmáticas que se quedan clausuradas en aspectos parciales de los grandes desafíos,
para buscar caminos más amplios y audaces de inculturación. La convivencia ecuménica e interreligiosa. En una Amazonía plurirreligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conservar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder encontrarnos con otros que piensan distinto. Si uno cree que el Espíritu Santo puede actuar en el diferente, intentará dejarse enriquecer con esa luz, pero la acogerá desde el seno de sus propias convicciones y de su propia identidad. Porque mientras más profunda, sólida y rica sea una identidad, más tendrá para enriquecer a los otros con su aporte específico. Los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras que otras religiones no aceptan, aunque a veces son capaces de leerlas con interés e incluso de valorar algunos de sus contenidos. Algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones y comunidades religiosas, donde se encuentran preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. También tenemos una gran riqueza en los 7 sacramentos, que algunas comunidades cristianas no aceptan en su totalidad o en idéntico sentido. Al mismo tiempo que creemos firmemente en Jesús como único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción hacia su Madre. Si bien sabemos que esto no se da en todas las confesiones cristianas, sentimos el deber de comunicar a la Amazonía la riqueza de ese cálido amor materno del cual nos sentimos depositarios. De hecho, terminaré esta exhortación con unas palabras dirigidas a María. Todo esto no tendría que convertirnos en enemigos. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque no pueda asumirlo como una convicción propia. Así se vuelve posible ser sinceros, no disimular lo que creemos sin dejar de conversar, de buscar puntos de contacto y, sobre todo, de trabajar y luchar juntos por el bien de la Amazonía. La fuerza de lo que une a todos los cristianos tiene un valor inmenso. Prestamos tanta atención a lo que nos divide que a veces ya no apreciamos ni valoramos lo que nos une. Y eso que nos une es lo que nos permite estar en el mundo sin que nos devoren la inmanencia terrena, el vacío espiritual, el egocentrismo cómodo y el individualismo comunista y autodestructivo. A todos los cristianos nos une la fe en Dios, el Padre que nos da la vida y nos ama tanto. Nos une la fe en Jesucristo, el único Redentor, que nos liberó con su bendita sangre y con su resurrección gloriosa. Nos une el deseo de su palabra que guía nuestros pasos. Nos une el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión. Nos une el mandamiento nuevo que Jesús nos dejó, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él. Nos une la lucha por la paz y la justicia. Nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Todo esto nos une. ¿Cómo no luchar juntos? ¿Cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora? Conclusión. La Madre de la Amazonía. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe. Resucitado, Él te transformó con su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, en el gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esa explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan admirarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de su palabra, con el consuelo de su amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia.
Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Madre, mira a los pobres de la Amazonía, porque su hogar está siendo destruido por intereses mezquinos. Cuánto dolor y cuánta miseria, cuánto abandono y cuánto atropello en esta tierra bendita, desbordante de vida. Toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llama a salvar lo que todavía vive. Madre del corazón traspasado, que sufres en tus hijos ultrajados y en la naturaleza herida, reina tú en la Amazonía junto con tu Hijo. Reina para que nadie más se sienta dueño de la obra de Dios. En ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Amén. Dado en Roma junto a San Juan de Letrán, el 2 de febrero, fiesta de la presentación del Señor, del año 2020, séptimo de mi pontificado. Francisco. Con este video terminamos la lectura de la exhortación apostólica Querida Amazonía del Papa Francisco. Muchas gracias a todos por acompañarme y hasta la próxima.